Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con usted y con todo alrededor que le rodea el ambiente. Si usted está desayunando, buen provecho para los que empiezan a trabajar, nuevas fuerzas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde de una manera especial. Meditemos en el Señor, buscarlo mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto esté cercano. Dice la Biblia, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Que Dios nos dé la fortaleza, la sabiduría, la templanza y todo lo que necesitemos para vencer en este mundo el tiempo que nos quede aquí, porque está próximo a ser levantada la iglesia de Jesucristo, arrebatada de esta tierra y llevada ante la presencia del Dios Todopoderoso. Una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin contaminación, una iglesia que viva la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. En el libro de Juan, capítulo 3, verso del 16 al 21, dice la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted está escuchando el desayuno espiritual. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha venido Dios, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vive en la luz, para que sus obras no sean manifestadas o reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los dos últimos versículos, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre Santo, Dios eterno, Dios poderoso, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este día, por otro día más, por tu amor y misericordia. Te pedimos que a través de tu Espíritu nos ayude a disertar esta palabra, para que sea de edificación a nuestra vida y a la vida de aquellos que nos están escuchando. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifiques, Señor, y si hay algo que estorba a aquel que nos está escuchando, para que oiga tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te pido, Señor amado, que tú saques todo pensamiento contrario, todo espíritu de distracción, y ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por acción, convirtiéndonos en hacedores y no oidores olvidadizos. Y no oidores olvidadizos. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque por gracia soy salvo. Y cuando vamos a ver, la palabra gracia significa un favor inmerecido. No merecíamos la salvación, pero a través de Jesucristo hemos recibido redención de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, y nuestro nombre
es registrado en el libro de la vida cuando aceptamos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestra alma. No hay otra salvación. La Biblia dice que no hay otro sacrificio por hacer, que el sacrificio que ya está hecho. Cristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, está dispuesto a salvarte, está dispuesto a darte vida eterna. Si tú le aceptas en tu vida, si tú lo dejas entrar en tu vida, por eso la Biblia dice que Él toca la puerta de tu corazón, y si tú abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios muestra su amor a través de Jesucristo, su único Hijo. ¿Quién ha dado su Hijo para salvar a una humanidad? ¿Quién ha dado su Hijo para salvar a un mundo que se pierde? Dios Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un cordero, como en los tiempos de Israel, en los tiempos antiguos, que se hacían expiaciones de los pecados a través del sacrificio de un cordero, o a través del sacrificio de un animal, que se hacía el sacrificio para expiación de los pecados, para la limpieza y la purificación de los pecados, momentáneamente, no era por siempre. No era que todos los pecados se iban, había que continuar haciendo sacrificio y presentarse delante de Dios el pueblo, para que el pueblo se purificara ante los ojos de Dios. Pero de tal manera Dios amó a su pueblo, a su creación, a lo que hizo Dios. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó a esta humanidad de hoy en día. Dios creó al ser humano. Y por amor a esa creación, envió a su Hijo a esta tierra a traernos luz y traernos esperanza. Pero la Biblia dice que los hombres no quisieron la luz, porque la luz ponía manifiesto su maldad. Porque dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Estamos hablando de amar, estamos hablando del amor. El amor de Dios manifestado en Jesucristo. El amor de Dios a la humanidad manifestado en Jesucristo. Dar su único Hijo para que pasara por el proceso que pasó Jesucristo, para que pasara por la traición. Jesucristo vino a abrir las puertas de una humanidad que se perdía, a darle por gracia un regalo inmerecido, la salvación a través de la sangre redentora de Cristo, el Cordero inmolado, el único sacrificio. No hay otro, por eso la Biblia dice que no hay otro sacrificio por hacer que el que hizo Jesucristo. Ya no hay otro sacrificio. No es por medio de tus obras para que no te gloríes. No es por medio de tus esfuerzos para que no te gloríes. Es por medio de la sangre de Cristo que llegamos a recibir salvación. Y esa salvación, como estuvimos hablando hace poco, hay que cuidarla con temor y temblor. Hay que apoderarnos de ella, hay que guardarla, hay que seguir cultivando la salvación, hay que seguir vigilante, hay que hacer las cosas como Dios manda, como está la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice, mas el que practica la verdad, escuche bien, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo va camino a Dios. Porque si la luz está en ti, si el verdadero evangelio está en ti, pues se va a manifestar las obras que tú estás haciendo, se va a manifestar que son hechas no por tu cuenta, no por ti, no por tu inteligencia, no por tu propia opinión, es porque las obras que están hechas en ti están manifiestas que son hechas en Dios.
lo que se está manifestando en ti es una obra de Dios en ti, para dejarlo así claro. No es porque tú, es porque Dios. ¿Ve? Y estas obras, cuando estamos en la luz, estas obras se manifiestan y el diablo, el enemigo de las almas, se molesta al ver una persona que manifiesta las obras en Dios. Porque nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será sazonada la tierra? Si la iglesia se escondiese, ¿cómo podemos poner la luz? Dice la Biblia que la iglesia y que nosotros como cristianos, como lumbrera, no podemos poner la luz debajo de una mesa, sino encima para que alumbren a todos los que están en la casa. Y esa luz que nosotros llevamos, la luz admirable de Cristo, es la que incomoda, la que molesta al enemigo de las almas. Por eso el enemigo de las almas está constantemente buscando a quien devorar, buscando a quien cerca a él, buscando traer la mentira para hacerla pasar como verdad, para que nosotros caigamos en esa trampa y comencemos a vivir un evangelio distinto. Es parte de la estrategia de Satanás para contaminar y dañar la iglesia de Jesucristo, la iglesia que pone a la luz las obras. Porque el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero todo aquel que hace lo malo, lo contrario, lo que no es, que practica la corrupción, que no vive el evangelio como debe de vivirlo y vive un evangelio completamente mundano, un evangelio que trae también el paganismo, un evangelio de invento, un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio fácil. Pues todo aquel que dice que, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas manifiestas. Por eso cuando se está buscando la unión de las iglesias, hay lugares que ya no se pueden llamar iglesia porque no practican la verdad, porque no están en la luz. Y la Biblia dice, porque todo aquel que hace lo malo, oye, si tú no estás en la verdad, si tú no traes la verdad del evangelio y traes una mentira, tú estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo. Estás haciendo lo malo. Porque no estás trayendo la verdad. Porque no estás enseñando la verdad. Estás haciendo lo malo. Porque estás contrario a la palabra que es pura y verdadera de Dios. Y cuando usted trae un evangelio distinto, una doctrina distinta, que cambia todo el ambiente, porque es una doctrina carnal, y usted no esté trayendo la verdadera palabra de Dios y la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues usted está haciendo lo malo, porque usted está corrompiendo las almas que van camino a una salvación. Usted está haciendo de tropezadero a las almas que quieren verdaderamente buscar la salvación. Pero por eso vino Cristo a este mundo, porque el hombre estaba corrompido y metido en el pecado y amaba más las tinieblas que la luz de Cristo, porque sus obras las puesta manifiesta a través de la luz. Y por esta razón es que Jesucristo viene a salvar la humanidad para que no se pierda, sino que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha venido su Hijo al mundo para condenar al mundo. El plan de Dios no es condenar al mundo. Pero dice, sino para que sea salvo por él. Para que el mundo se salve a través de ¿quién? De Cristo. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran puestas en evidencia. La salvación por gracia, para que usted y yo alcancemos la vida eterna, a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo estuvo en este mundo, caminó en este mundo. Jesucristo dijo: yo no soy de este mundo. Dijo Jesús: el mundo os aborrece. El mundo aborrece a todo aquel que lleva el evangelio santo y puro de Jesucristo. El mundo aborrece todo aquel que no ha manchado sus vestiduras. El mundo aborrece todo aquel cuya obra es hecha en Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios. El que es aconsejado por el Espíritu Santo de Dios. El que no busca tropiezo en otro. El que no busca hacer tropezar a otro. El que habla la verdad. El que practica la verdad. El que enseña la verdad. El que doctrina a una iglesia para que la iglesia viva la santidad que Dios demanda. Una iglesia separada, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga. El que utiliza bien la verdad de la palabra de Dios, porque a lo contrario estás haciendo lo malo. Y la Biblia dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué es la luz? La verdad de Cristo. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad de Cristo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la corrección a través de la verdad de Cristo. Todo aquel que hace lo malo, si no se arrepiente de su pecado, se pierde, hermano. Entonces, pierde esa oportunidad de poder ser salvo a través de la sangre redentora de Jesucristo. Por eso hay una batalla cuando venimos por primera vez al Evangelio, porque la batalla consiste en que estamos haciendo lo malo, en que estamos practicando el pecado, en que decimos que creemos en Dios, pero no seguimos a Dios, pero no hacemos lo que Él dice en su palabra, pero no vivimos conforme a nuestro Creador. Acuérdese que Dios creó al hombre. Usted no nació de la nada. Dios creó al hombre. Y por ende, esa creación, nosotros pertenecemos a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a través del pecado que entró en nosotros hubo una separación entre Dios y el hombre. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Y eso es lo que pasa. Estábamos en el mundo perdidos sin fe y sin esperanza porque el pecado nos separó de Dios. Por eso se nos hacía difícil llegar a los pies de Cristo. Había que romper barreras, había que saltar muros para llegar a los pies de Cristo. Porque nuestro pecado no quería ser alumbrado por la luz del Evangelio. Porque nuestra vida no quería ser corregida por cuanto andábamos en pecados y en delitos. Por cuanto nuestros caminos eran de muerte y de luz, nuestros caminos eran de oscuridad, hermano. Si usted creyendo en Dios no lo sigue, pues entonces ¿cómo podemos saber que usted está creyendo en Él si no lo sigue? Si usted no vive su palabra, ¿cómo podemos saber que usted cree verdaderamente en Dios? Porque los mismos demonios creen y tiemblan. Pero no se trata solamente de creer en Dios, se trata de seguir su palabra, de seguir sus mandamientos, de vivir conforme a como Dios dice en su palabra, de alcanzar salvación a través de Jesucristo y aceptarlo como único y exclusivo Salvador, como el único camino a la verdad, como el único camino a la vida eterna, como el único que nos puede llevar ante la presencia de su Padre, ante la presencia de Dios en los cielos, lavado por la sangre del Cordero. Y ahí fue donde aquel velo se desgarró, aquel velo se cayó y tuvimos acceso directamente a Dios a través de la sangre del Cordero, porque Él intercede por nosotros.
Y el Espíritu Santo intercede por todos nosotros, todos los que estamos buscando de Él, todos los que tienen un corazón contrito y humillado, todos los que han reconocido que Jesucristo es el Señor. Y por eso estamos viviendo en estos últimos tiempos donde la iglesia pronto será levantada al cielo y hay una gracia, hay un regalo inmerecido que está puesto delante de ti para que tú lo tomes y te hagas de él, que se llama la salvación a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, y seguirlo. Y no vamos a estar solos porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé, le dijo Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Iré contigo donde tú vayas. Aunque pase por las aguas, que entre por las aguas no te ahogarás, y pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin, por eso dice, séme fiel hasta la muerte, y te daré una corona de vida eterna. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios ha dado esta única esperanza, esta única salvación. No hay otro sacrificio. Jesucristo. No es a través de estatua, no es a través de nada del hombre, es a través de la sangre de Cristo. Y necesitamos un corazón contrito y humillado, un corazón que acepte a Jesucristo, un corazón que siga a Jesucristo, un corazón que viva su palabra, un corazón que sea guiado por la verdad del Evangelio y por el Espíritu que nos guía la verdad y la justicia de Dios. Hay una oportunidad que no se puede despreciar. Hay una aseguranza que te asegura una vida eterna. Que si aún la muerte llegare a tu vida está segura porque está en las manos de Dios. Tu alma va hacia un sitio celestial, hacia el paraíso. Pero como hay dos caminos establecidos aquí, el camino de la luz y el camino de las tinieblas, pues usted tiene que decidir, porque aquí no hay uno neutro, decir yo soy de Dios y soy del diablo al mismo tiempo. Eso no existe. Yo soy de Dios y soy del diablo al mismo tiempo. No existe. O le servimos a Dios, o le servimos al diablo, o nos sentamos en la mesa de Dios, o nos sentamos en la mesa del diablo. O hacemos lo bueno, o hacemos lo malo. O somos cara o somos cruz. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Estoy tratando de traerle para que usted caiga en la conciencia y cree conciencia. Si la vida que usted está viviendo es una vida agradable a Dios, si usted cree en Dios, se supone que el que cree en Dios le siga y haga su voluntad y siga su palabra y viva guiado por el Espíritu, porque esos verdaderamente son hijos de Dios. ¿Para qué? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una oportunidad de salvación para ti en este desayuno espiritual. Hay un llamado a tu conciencia para que medites tus caminos, para que te des cuenta si lo que estás haciendo lo haces en el orden de Dios, para que sepas si tu vida está siendo guiada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Si verdaderamente tú amas a Dios y verdaderamente has aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de tu vida, tus pasos son guiados a través del Espíritu. Hay que buscar un lugar donde nos podamos congregar y podamos escuchar la palabra de Dios y podamos seguir evolucionando, alcanzando niveles espirituales a través de una relación con el Espíritu de Dios, que es el que está preparando la iglesia para ese gran día donde sonarán las trompetas, donde un abrir y cerrar de ojos la iglesia será levantada, arrebatada de este mundo de pecado, y será una iglesia gloriosa. Pero el que quede aquí en la tierra pasará por los juicios de Dios
y por los momentos más desagradables y duros de sus vidas. Y se dará cuenta que han perdido la salvación y han dejado pasar el regalo inmerecido, la gracia de Dios, que te está llamando y está tocando a tu puerta para que tú lo dejes entrar. Y Él cenará contigo y tú con Él. Él será tu Dios y tú serás su hijo. Para que tu nombre sea registrado hoy en el libro de la vida, ya tienes que cansarte de esa mala manera de vivir. Ya tienes que cansarte de esa vida que estás viviendo, de esas angustias. Dios ha prometido estar con todo aquel que le ama. Y Él está dándote la oportunidad de salvación en esta mañana. Así que si usted quiere ser salvo, usted tiene que aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador para que la sangre de Cristo lo limpie de sus pecados. Hoy es el día y el llamado a la salvación. Dios te bendiga.